Me dirijo al norte de la Cuenca de México desde la capital del país para documentar un nuevo recorrido. Hoy analizaré el paisaje histórico de Ajacuba en el estado de Hidalgo para mostrar de forma detallada la riqueza cultural que resguarda este lugar, el cual se encuentra en la región conocida como el Valle del Mezquital, sobre la que he trazado otras rutas de exploración en diversos municipios. Durante el trayecto en carretera he podido apreciar nuevamente el paisaje de la Sierra de Tezontlalpan, que consiste en un conjunto de montes formados por la actividad volcánica de hace más de 1.3 millones de años, en donde se encuentra el Cerro Ponza. Tomando en cuenta que este elemento geográfico fue sacralizado por el último grupo mesoamericano hegemónico en el altiplano central, vale la pena ahondar en la historia de los asentamientos previos que se han establecido aquí. Para observar de mejor forma la ruta que seguiré, es conveniente estar en un terreno alto. Por lo tanto, iniciaré el recorrido subiendo este pequeño cerro conocido como La Palmita, el cual está conformado con rocas expuestas de un peculiar color rosado. Ahora que estoy en la parte alta de La Palmita, se puede ver al fondo la Sierra de Tezontlalpan y en primer plano la grandeza del Cerro Ponza, que es hacia donde me dirijo. Desde aquí se puede ver claramente la brecha que voy a seguir sobre la cresta de esta formación geológica que está llena de restos de construcciones antiguas hasta llegar a la cima. Los senderos que se atraviesan en el semidesierto son increíbles por la luz del sol, los colores del suelo, la vegetación y el cielo. Después de poco tiempo va quedando atrás La Palmita, pero por delante aún hay muchos elementos del paisaje cultural por observar. De acuerdo con los restos arqueológicos encontrados en la década de 1970, se sugirió que a partir del siglo II de nuestra era hubo migraciones de grupos teotihuacanos que se establecieron en Ajacuba, tal vez por la fertilidad del suelo de sus valles y las fuentes de agua que podían irrigar los cultivos en las temporadas de lluvias, además de tener la posibilidad de almacenar líquido en estanques artificiales y extraer madera del bosque de encinos ubicado al sur. Asimismo, las propuestas teóricas de algunos expertos han referido que en la época de esplendor teotihuacano había grupos otopames que probablemente se asentaron en el Valle del Mezquital, lo que explica por qué los hablantes de otomí predominaron en la región hasta el punto de contacto con los colonizadores españoles, quienes documentaron que en el siglo XVI la mayoría de los pobladores de Ajacuba pertenecían a este grupo mesoamericano. Aunque es evidente que el Valle del Mezquital está asociado con los otomíes, también algunos grupos de lengua náhuatl, específicamente tepanecas y chichimecas aculhuas, tuvieron especial afinidad por establecerse en los alrededores de Ajacuba. De esta forma se entiende que el pueblo de Tepatepec fue fundado por los tepanecas de Azcapotzalco, según el relato de la relación geográfica del siglo XVI. También se ha identificado que hubo un pueblo entre Mixquiahuala, Ajacuba y Tecomatlán llamado Tlalhuapan o Tlanocopan, que se asocia con los tepanecas porque este puede ser un sinónimo de Tlacopan. También el fraile Durán mencionó que las tierras de Tlacuapan pertenecían al señor principal de Tlacopan y los anales de Cuautitlán señalan que Tezosomoc, como rey de los tepanecas de Azcapotzalco, tomó el mando en Tlalhuapan. Por su parte, en el Códice Osuna, a partir del folio 34 hasta el 36, se representan los topónimos de los pueblos que estuvieron sujetos a Tlacopan, incluyendo los que forman parte del Valle del Mezquital.
Además tenemos el testimonio del Códice Xolotl, en el cual se relata que este mítico jefe guerrero chichimeca, ancestro de la Casa Real de Texcoco, mandó explorar esta región pasando por Tepenenec, luego Tula, de ahí hacia Mixquiahuala y por último en Actopan, para finalmente establecerse en el pueblo de Xoloc. Aunque el glifo de Mixquiahuala es idéntico al de Ajacuba en el Códice Mendocino, sobre el cual se inspiró el escudo actual del municipio. De igual forma, los mexicas se sintieron atraídos por la magia de este paisaje semidesértico, por lo que se ha concluido que los restos de los templos que podemos ver en el Cerro Ponza corresponden al periodo de apogeo del Imperio Azteca, aunque en etapas anteriores también en el área pudieron haber existido edificios de manufactura teotihuacana y tolteca, ciudades que se formaron bajo la influencia otomí. En este sentido, las relaciones geográficas del siglo XVI, escritas durante la colonia, mencionan que en este pueblo se construyó un templo dedicado al dios tutelar de los mexicas, así como un colegio para los descendientes de las élites sacerdotales, además de ser un lugar donde se almacenaba el tributo de varios pueblos, según se documentó en el Códice Mendocino. Si se toma en cuenta la posición geográfica del cerro, cuya orientación está sobre el eje norte-sur, separado de otras elevaciones, podemos pensar que sí pudo haber sido sacralizado en honor a una deidad solar, como el Cerro Coatepec en Huichapan, el cual tiene una orientación similar. Además, el mismo documento de las relaciones geográficas hace referencia a los fundadores de Ajacuba que vinieron de Chapán, lugar que puede tratarse de Huichapan, ya que en la relación de Yeitocomatlán, hoy Tecomatlán, especifica que el pueblo de Chapán estaba a 10 leguas al oeste, equivalente a 48 kilómetros aproximadamente. De ser cierto este mito fundacional, el Cerro Ponza representaría otra elevación sagrada en el Valle del Mezquital, como la Mesa Ahumada en Tequixquiac o el Cerro de la Cruz en Chantepec, Tepeji del Río. Ahora bien, los conjuntos arquitectónicos que pude encontrar en el Ponza están distribuidos prácticamente en todo el cerro, pero son más abundantes en la parte media. Del lado oriente hay varios montículos piramidales que pudieron servir como marcadores calendáricos de acuerdo a su posición respecto al sol cuando amanece. Son numerosos los vestigios que se pueden encontrar, pero el grado de deterioro es notable debido al paso del tiempo y a la intención de saqueo, por lo que ahora predominan los montones de rocas apiladas. Sin embargo, ese es el estado en el que se han encontrado otros cuerpos piramidales con mayor fama, incluyendo las pirámides de Teotihuacán y de Tula, que posteriormente fueron excesivamente restauradas para convertirse en una atracción turística, o como el montículo de una pirámide en el Cerro de la Estrella, que fue confundido con una loma donde se instalaron las cruces para la celebración de la Pasión de Cristo, así como algunas pirámides en la región maya que permanecen cubiertas por la vegetación. De regreso a la parte poniente, también hay un basamento piramidal de grandes dimensiones, pero para llegar a él es preciso atravesar un espeso matorral de nopales. En este punto la cantidad de material rocoso es inmensa. Además, por la extensión y la altura de este monumento, se puede inferir que su aspecto en la antigüedad fue impresionante. Más abajo, en el pie de monte de la parte norponiente del cerro, la configuración del paisaje es similar en cuanto a la densidad de vegetación, porque el uso de suelo también es de carácter pecuario. En tanto, el paisaje de la planicie también tiene otra característica peculiar por las evidencias de la erosión intensa del suelo
debido al paso de corrientes de agua intermitentes que han dejado estas cárcavas. Aunque en esta área el desgaste del suelo y la disminución de la vegetación parece mayor que en la parte oriente, en este punto del mapa encontré un bosque de mezquites reducido. Sobre los aspectos culturales y las evidencias del poblamiento antiguo, pude encontrar algunos restos de cerámica y agrupaciones de piedras que podrían tratarse de restos habitacionales. Sin embargo, hasta el momento no contamos con la confirmación de los arqueólogos para asegurarlo. En el camino hacia la parte más alta del cerro, del lado sur, hay otros restos piramidales muy interesantes. Por ejemplo, este montículo presenta un pozo de saqueo en el que se puede ver el interior de la estructura. Más adelante hay un juego de pelota que se construyó para recrear a través de una actividad ritual y lúdica el movimiento de los astros en el universo, como en muchas otras partes de Mesoamérica. Unos metros más al norte también hay un estanque que probablemente pudo haber servido como un espejo para analizar la posición de los cuerpos celestes, considerando que en las noches despejadas el movimiento de la bóveda del cielo debe ser espectacular. No hay que olvidar que la sacralización de los cerros fue una constante en el mundo mesoamericano, porque eran considerados por su religión como contenedores de agua y morada de los dioses de la lluvia, ya que en ciertas temporadas se forman nubes en sus cimas debido a un proceso físico de intercambio de humedad y temperatura. Además, en ellos pueden brotar manantiales y en otros casos los escurrimientos forman arroyos. También hay que tomar en cuenta que el paisaje sagrado del Cerro Ponza se complementa con las pinturas encontradas más al sur, en la cañada de los Tejocotes, donde baja una corriente de agua. Esta manifestación artística de gran valor estético expresa la sacralidad que tuvo Ajacuba, junto con otras manifestaciones rupestres encontradas en el Cerro Pechitos y cerca del Jagüey de los Tres Cerritos. En este sentido podemos entender por qué se construyeron numerosos templos en el Ponza, además de tener a la mano los materiales necesarios debido a las características geológicas del cerro, cuya estructura está compuesta por rocas ígneas extrusivas correspondientes a basaltos y andesitas, y cuenta con afloramientos cercanos de rocas calizas localizados al sur de la misma sierra de Tezontlalpan y en la parte baja hacia el norte. Mientras que el Cerro Ponza para los mexicas fue la morada de la deidad solar Huitzilopochtli o Colibrí del sur, la Sierra de los Pedernales al norte fue el lugar del dios de la noche Tezcatlipoca, aunque se ha tratado de asociar a este último dios con una región sin vida, es decir, con el lugar de los muertos. Al caminar sobre la Sierra de los Pedernales se puede notar que su capa vegetal no es diferente a la del Cerro Ponza. Incluso las imágenes satelitales capaces de detectar la densidad de vegetación por la luz infrarroja indican que la capa vegetal representada por la intensidad del color rojo tiene un poco más de vigor en las partes altas de la Sierra de los Pedernales. En realidad, la cosmovisión mesoamericana incluía una dualidad opuesta y a la vez complementaria representada por dos deidades, una de ellas del día y la otra de la noche. En este entendido, la historia de los mexicanos por sus pinturas indica que hubo 4 Tezcatlipocas. El primero fue Tlalcuaque Tezcatlipoca. Él era rojo y se asocia con Jipetotec. El segundo fue Yayanque Tezcatlipoca, nació negro, y este es el verdadero Tezcatlipoca. El tercero lo llamaron Quetzalcoatl o Yahuilejecatl, sobre el cual hay múltiples representaciones, principalmente la serpiente emplumada. Y el cuarto fue Huitzilopochtli, el dios guerrero. Esto claro, desde los testimonios de los ancianos mexicas, porque otros grupos mesoamericanos tenían dioses semejantes con otros nombres. La idea de los 4 Tezcatlipocas ha dado pie a pensar que cada uno de ellos representa los 4 rumbos en el espacio geográfico, así como 4 momentos: atardecer, noche, amanecer y mediodía. A partir de esta descripción, la iconografía del Códice Borgia en la foja 25 muestra 4 deidades ubicadas dentro de 4 recuadros que representan los puntos cardinales. En la parte inferior derecha se puede apreciar un tipo de Tlaloc de color negro correspondiente al rumbo del norte, tomando en cuenta que en el Templo Mayor de Tenochtitlan la ubicación del Teocalli de Tlaloc estaba precisamente al norte.
Además, Tezcatlipoca Negro también tenía una vocación acuática que es corroborada en la imagen de la foja 21 del Códice Borgia, donde aparece sobre un cerro con agua en su interior, y se documentó a través de la Inquisición que en la Sierra de los Pedernales, dentro de una cueva, 2 personas originarias de este lugar fueron sorprendidas pidiendo agua a Tezcatlipoca. De igual forma, el rumbo del norte estaba relacionado con las lluvias porque la posición del sol en el horizonte al amanecer se ubica en la parte más septentrional, precisamente durante la temporada húmeda. Por otra parte, Fray Bernardino de Sahagún da cuenta que la fiesta del primer día del mes Toxcat, correspondiente al 3 de mayo, como una fecha que marca el inicio de la temporada de lluvias, era dedicada a Tezcatlipoca. Hoy en día la fiesta de la Santa Cruz se sigue llevando a cabo en muchos lugares, como en San Ildefonso Chantepec, donde se depositan cruces adornadas en los abrigos rocosos del Cerro de la Cruz, para pedir al cielo la apreciada lluvia que regará los campos de cultivo. En la misma imagen, en el recuadro superior izquierdo, que corresponde al rumbo del sur, está una deidad guerrera, la cual, según la interpretación de los mexicas, se trata de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, aunque el origen étnico de este códice no ha podido ser determinado con exactitud, porque la información que contiene está relacionada con varios grupos de la región centro de México y Oaxaca. De esta forma, la región en la que se encuentra el Cerro Ponza y la Sierra de Tepatepec marcan el rumbo del sur y del norte con sus respectivas deidades, pero también hay otros elementos inmediatos en el paisaje de Ajacuba que pudieron haber señalado los otros 2 rumbos, como el Cerro Tumba en Ulapa, municipio de Tetepango, que representaría el poniente, es decir, el rumbo de Jipetotec, y el abrigo rocoso donde se encuentra la Virgen de la Cuevita en el límite territorial entre Ajacuba y San Agustín Tlaxaca, correspondiente al rumbo del oriente, el lugar de Quetzalcóatl o de Venus como la estrella de la mañana. Posteriormente se analizará en otro video el eje oriente-poniente, en donde los elementos del paisaje también forman una configuración especial, a pesar de los cambios que se han suscitado en las últimas décadas. Por lo pronto, sobre el Ponza podría parecer extraño que, a pesar de la hegemonía de los grupos nahuas en Ajacuba y la posterior invasión española, este cerro haya mantenido su topónimo original en otomí, aunque ya no hay hablantes de este idioma en el pueblo. Solo por poner un ejemplo, en este mapa del siglo XVIII podemos ver que las autoridades virreinales se referían al Cerro Ponza como Cerro de la Cruz. En esta representación, el pequeño cerro de aquí es la Palmita y más arriba, hacia el sur, está el Ponza. En el recuadro inferior están los nombres de los elementos geográficos referidos y aún hay más información en este mismo mapa que revela cuál fue el aprovechamiento del paisaje en Ajacuba en el siglo XVIII. Como se puede ver en los numerales 9, 14 y 16, había hornos de cal y también se documenta la existencia de la hacienda Tenguedó, así como un importante arroyo que abastecía las tierras de labor de esta unidad económica. Hoy en día siguen en pie las ruinas de esta hacienda que se estableció aquí por la iniciativa de caciques españoles que buscaron acumular riquezas a partir de la explotación del suelo y la población local. Además, con la introducción de ganado que llevaron a cabo, también el paisaje se transformó de forma severa, por lo que en las partes altas, sobre todo en la Mesa Grande, la capa vegetal del matorral xerófilo y el bosque de encinos se sustituyó por grandes pastizales utilizados para el pastoreo, mientras que en las partes bajas ha persistido el desarrollo de actividades agrícolas. El paisaje de este lugar ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, pero este recorrido geográfico e histórico ha servido para reconocer su importancia cultural, así como la trascendencia que ha tenido hasta nuestros días, tanto en lo espiritual como en lo económico. Y a pesar de que el área arqueológica está casi en completo abandono por las autoridades y se encuentra amenazada por la mancha urbana que se sigue extendiendo hacia las partes altas, se debe de tratar de conservar, porque en el centro de México son escasos los vestigios en áreas arqueológicas tan amplias debido a la destrucción sistemática que se ha llevado a cabo desde la invasión española. Por lo anterior, este cerro podría ser más importante que otras zonas arqueológicas abiertas al público localizadas en Hidalgo, como Huapalcalco, Pañú e incluso la misma Tula, pero su restauración podría implicar alteraciones importantes al ambiente y el paisaje.
Soy consciente que el paisaje sagrado de Jacuba es muy amplio, por lo que próximamente espero recorrer otros lugares en los alrededores. Por el momento es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.